Hola, ¿qué tal? Soy José Sánchez Jacobo, me da un gusto saludarlos en esta mesa de análisis del mes de mayo. Hay diversos temas en el escenario y hoy me acompañan personajes con un conocimiento del Estado de México y de la política, claro, Miguel Ángel Ordóñez Rayón, Ricardo Moreno Bastida, Edgar Tinoco e Isidro Pastor Medrano. Días, el Consejo Nacional de Morena aprobó lineamientos que tienen que ver con pues, poner reglas para quienes quieren ser candidatos en el 2027. Algunos señalan que pues, ponerle candados a algunos personajes con nombre y apellido de la gobernatura, pero también llama mucho la atención que se establecen diversas medidas bajo las cuales se tienen que regir pues, los militantes de Morena en lo que tiene que ver pues, con su manejo político, no usar escoltas, no usar camionetas blindadas, ropa de marca. ¿Cómo entenderlo? Dice aquí en el Estado de México Paco Vázquez, el jefe de la bancada de Morena, que mientras sea de tu bolsa, puedes utilizar ese tipo de cosas. ¿Cómo lo ves, Miguel? Bueno, primero muchas gracias a todos mis amigos y compañeros de mesa presentes, Ricardo, Isidro, Edgar, José Alan, por supuesto, y Efren, que ya está en camino y que llegará aquí en un ratito más para algunos otros temas. Lo primero, hay que decir que el Consejo Nacional de Morena deja varias enseñanzas. La primera, y varias inquietudes, preguntas al aire que son importantes para el funcionamiento del sistema político mexicano. En primer lugar, hay una clara diferenciación entre Morena como partido en el gobierno, como partido incumbent que tiene la presidencia de la República, los congresos, el Congreso en sus dos cámaras, el control, tiene la gran mayoría de las 2 de 3 gobernaturas, más de 2 de 3 las tiene Morena. Sí hay una diferencia entre Morena en el gobierno que cuando estaba el PRI hegemónico en el gobierno. Y esta diferencia se da principalmente porque el Consejo Nacional de Morena sirvió para confirmar que la presidenta de la República no manda en Morena. ¿Esa es la percepción o es el Entonces, mensaje o es lo que estás ese viendo? es el mensaje que en el viejo PRI o en el PRI hegemónico, el presidente de la República, su letra era de oro para los priistas. Y en el caso de Morena, no es la presidenta de la República la que manda en Morena, que hay poderes fácticos que no permitieron que la voluntad presidencial de Claudia Sheinbaum pasara a formar parte de las decisiones de política en su partido. ¿Cuáles son esos poderes fácticos? Hay que decirlos, hay que ponerle nombre. De mayor a menor peso dentro de Morena, Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto, Ricardo Monreal, Mario Delgado y los gobernadores y gobernadoras. Y en este punto también hay que mencionar que la sombra de la ruptura entre los aliados también quedó presente. ¿Por qué? Porque parte de esos poderes fácticos se impusieron para no dejar pasar la reelección en 27 y el no nepotismo en el 27. Entonces, los trasladan hasta 2030, más allá, 3 años más. Pero, ¿esto qué significa? Significa que la presidenta 3 años más va a gobernar con un equipo político en el Congreso y en las gubernaturas que no es de ella. Esencialmente lo palomeó, lo trabajó, lo impulsó, lo operó políticamente el expresidente López Obrador. Entonces la presidenta está gobernando bajo la sombra del caudillo, aludiendo a ese extraordinario libro de Martín Luis Guzmán, libro de la Revolución de la sombra del caudillo. Y de nuevo, hay una comunidad ilusoria de aliados, estamos hablando del PT, estamos hablando del propio Verde, que obviamente imponen sus decisiones políticas para que no les toquen sus intereses.
Claro. Entonces, estamos viendo que ese Consejo Nacional de Morena nos deja esas lecciones iniciales. Isidro, pues tú has visto diversas decisiones en los partidos políticos, cómo se desenvolvían anteriormente con el PRI, pero también cuando el PAN fue hegemónico, pues, te tocó vivirlo como dirigente del partido político, ahora con Morena. Pero oye, lo que llama la atención es que dicen, a ver, que la presidenta diga que no hay que usar camionetas blindadas o grandes solamente cuando si sea secretario de seguridad o fiscal, o que no use ropa de marca, se habla de la parafernalia del poder, de eliminar la frivolidad. ¿Son temas necesarios en la política o es que en Morena sí están viendo que algunos políticos están excedidos? Tú has visto las dos formas en las que se han conocido los partidos políticos, los políticos. Gracias, Y Álvaro. muchas gracias por participar en esta mesa otra vez. Bueno, muchas gracias a usted, a ti por invitarme. Gracias, Miguel, señor presidente, Ricardo. Edgar. A ver, yo creo que son temas superfluos. Yo no estaría de acuerdo respetuosamente con Miguel. ¿Okay? Yo creo que la presidenta sí manda. Nada más que el manejo de identificación que tuvo López Obrador con el pueblo, del pueblo pobre, pues también es así, él siempre lo dijo, no podemos tener gobierno rico y pueblo pobre. Entonces, yo creo que la presidenta Sheinbaum sigue el mismo camino, sigue el mismo derrotero. Sin embargo, esa apariencia, yo digo con todo respeto, de la democratización no existe. O sea, pues, ella ya quedó bien con el electorado y no porque lo esté engañando. O sea, tiene que manejarse bajo un principio, bajo un perfil que le encumbró hacia la presidencia, porque he de decirlo, ella ganó legítimamente. Para mí, la presidencia. 35 millones de votos. Pues, total, o sea, ella la trabajó independientemente, también le digo con todo respeto, de que sea mujer o no. Yo estoy en contra de la paridad de género. Okay. Lo digo claramente. Entonces, y para mí es la señora presidente. También es un asunto del lenguaje. Para mí es la señora presidenta. Entonces, yo creo que la bronca que se da, bueno, las broncas, los puntos de vista que se dan al interior de Morena, en el Consejo, los acuerdos del Consejo, que limita la forma de vestir o de conducirse, yo creo que todavía es ese resabio del priismo. Nuevo orden social, nueva forma de hacer política. Todavía sigue espantándonos aquello que le señalaban a los políticos priistas, ¿no? Que el avión presidencial, por ejemplo. Y López Obrador fue congruente. De veras, mis respetos para el presidente. Entonces, López Obrador marcó un hito. Congruencia debe haber de todos los militantes de Morena. No se pueden salir de ahí, porque en el pasado, claro que había excesos, enormes excesos. Bueno, hasta yo los disfruté, pues. ¿Traías camiseta? Sí, claro, o sea, yo no puedo decirme santo, ni tampoco honesto, porque dijeron un amigo en paz descanse, honesto en la vida, yo creo que no hay ninguno. Okay. Entonces, de verdad, es que se necesita, Morena debe dar un salto cualitativo, inventar una forma de considerar a la política y de conducta política. Entonces, yo creo que son temas superfluos que ni siquiera vendría al caso considerar. Está gobernando bien la gente, lo dicen, pero si están a gusto con la forma de gobernar, para mí es más que suficiente. O sea, a veces aquí andamos preocupados por la normatividad en materia, por ejemplo, de adquisición de muebles o de concursos para las compras que hacen los gobiernos. Lo hacen y los presidentes municipales o los gobernadores o los encargados de la administración, de las administraciones, si se quieren brincar la normatividad, se la brincan, hombre. Así de sencillo. Entonces, yo creo que debemos arribar a un nuevo orden social, empezando por el lenguaje. Y yo, para concluir mi comentario, que creo que ya lo hice muy general, yo creo que no hay peor error que pueda cometer Morena que estar afiliando. Claro.
Yo creo que al ratito la bronca de Morena va a ser en el 27 o en el 30. Ay, yo tengo tantos afiliados y yo quiero ser presidente municipal o yo quiero ser diputado, quiero ser regidor. La fórmula mágica del presidente López Obrador, maravillosa. Vámonos a encuesta, el que la gane. Tú fuiste producto de la encuesta. Y sí, porque yo creo que sí había otros militantes de Morena que pudieron haber alegado que tenían más afiliados que tú o más amigos. ¿Ok? Ojo, son temas de fondo, que debe de considerar Morena. Todavía creo que Morena sigue arrastrando algunas conductas y comportamientos del PRI. No sé, en algunos aspectos no se ha dado el corte definitivo. Y empiezan. López Obrador puso la vara muy alta, hombre, y la Claro. presidenta debe estar por ahí. En esta mesa de análisis nos acompaña Edgar Tinoco. Él es un personaje que ha estado en diversas responsabilidades políticas y también pues, como analista. Edgar, a ver, dice Isidro, pero es que la presidenta tiene una aprobación muy alta, pues no pasa nada, pero ella misma dijo en una de sus posturas, dice, a ver, es que el pueblo no eligió muchas de las actitudes que está viendo en la gente de Morena. Sí hay que entretenerse en cuestionar, en analizar la actuación de la clase política de la 4T en este tipo de actividades y esto sí le puede pegar en algún momento a Moreno decir, a ver, pues es que López Obrador era una cosa, Sheinbaum era otra, dice Pedro Ace, pues si yo soy millonario, yo puedo moverme como yo quiera, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué Y tal, muchas José gracias Lam? por sumarte a No, esta hombre, al mesa. contrario, José Lam, qué gusto saludarte, Ricardo, Miguel, Isidro, y a tu audiencia, lo más importante. Yo quiero regresar nada más al comentario de Miguel. Me parece que es clave entender a Morena como un movimiento y naturalmente al ser un movimiento está compuesto pues, por distintos grupos, estructuras, liderazgos e intereses que naturalmente todos tratarán de jalar a lo propio. Algo que se ha visto en Morena y que es un punto que no se puede dejar pasar y que pudiera parecer superfluo, pero no lo es el tema de las estructuras familiares que están muy incrustadas en Morena y están con nombre y apellido en distintos cargos, tanto en el centro del país como hacia el interior de la República, en donde vemos a las mismas familias repartiéndose el botín político. No es exento el caso de Zacatecas, en donde es clarísimo, bueno, pues como la familia Monreal ha tenido el gobierno durante las últimas 2 décadas, y entonces regresemos a este punto de análisis en donde pues Monreal, más allá de las diferencias que en su momento tuvo con Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues el día queda claro que está alineado a esa estructura política y que no necesariamente como un exaspirante al presidente de la República, pues compagina al 100% con el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, ahí es en donde la presidenta sí trata de romper estos liderazgos y un poco encarrilarlos al proyecto que ella quisiera, pues como la mandataria única de este país. Pero también hay que entender que el PRI en su momento tuvo fuertes decisiones, que a pesar de que el presidencialismo estaba muy bien estructurado y que el recién difunto Vargas Llosa lo definía como la dictadura perfecta, pues era una serie de negociaciones que existían entre los grupos de interés, los grandes sindicatos, el corporativismo mexicano, bueno, pues que al final del día tenían que pactar con el presidente o el presidente pactar con ellos, pues para mantener una paz social. Recordemos las grandes reformas o los grandes movimientos o decisiones del PRI en el 76, en donde por primera vez va como candidato único, en el 88, en donde finalmente se da una gran ruptura de la izquierda, que vienen justamente de las filas del PRIsmo, y por supuesto la entrega de la presidencia democráticamente en el 2000, pero que finalmente se la cargan a Ernesto Zedillo. Entonces, no es como que el presidente históricamente haya tenido el mando único. Han sido una serie de negociaciones y lo que estamos viendo en este momento, bueno, pues es esa continuidad con otro nombre, que el día de hoy es Morena, con otros actores, que pueden ser el mismo Marcelo Ebrard, que por supuesto son los Monreal, que Adán Augusto, el propio hijo del presidente, en donde pues también entra aquí el asunto del nepotismo, ¿no? Y por supuesto de la reelección, porque pues está más que claro que él empezó a hacer campaña desde el momento uno que lo nombraron secretario general de ¿Cierta Morena organización? para la siguiente presidencia.
Ok. Entonces, y ya desglosando este congreso, me parece que hay unos temas en donde vale la pena hacer hincapié y otros que pueden ser superfluos, ¿no? En donde es importante entrarle, bueno, pues en el asunto de la reelección. Me parece que, sobre todo a nivel municipal, es importantísimo mantener la reelección porque eso permite generar proyectos de mediano plazo, ni siquiera de largo plazo, pero sí proyectos de mediano plazo. Y quienes son presidentes, está Ricardo con nosotros, sabe que 3 años son insuficientes. Cuando a 6 meses de iniciar su periodo, pues están llegando apenas los recursos. Claro. Ricardo, bueno, pues tú le entiendes más a este asunto porque vienes trabajando con el PRD, viste la concepción de Morena como movimiento, como partido. Estas propuestas al principio de Claudia Sheinbaum pues, generaron ruido al interior de Morena. Hay quienes las asuman a regañadientes, hay que decirlo con claridad. Hay quienes dicen, a ver, es que tienen dedicatoria para que tal o cual no puede ser candidato a gobernador. En el caso de los actores políticos del Estado de México, ¿ves que estos lineamientos se asumen con madurez o dicen, a ver, pues pues eso no es importante, mejor entremos al otro y la no reelección y el nepotismo electoral? ¿Cómo entiendes todo este asunto, Ricardo? Primero, Y muchas gracias por participar en no, esta mesa. gracias a ti, José. Gracias a todos los que nos acompañan hoy aquí en la mesa. Como siempre, se les aprecia mucho, me da, de verdad, aprecio mucho sus comentarios. Siempre aprendo, nunca termino de sorprenderme de nuevos argumentos que surgen. ¿Qué está pasando? Yo quisiera ir un poco más al fondo porque creo que en ese fondo podemos encontrar varias respuestas a lo que está sucediendo en el seno de Morena. ¿Por qué Morena decide expedir unos lineamientos que tienen que ver con las conductas de sus representantes populares y con una posición respecto a la reelección y esto que se ha denominado nepotismo? Primero porque es un movimiento, es un partido vivo en donde hay muchos puntos de vista. Uno de ellos, desde luego, es el de la presidenta de la República, que ella, desde luego, tiene información, está viendo panorámicamente lo que sucede en el país y lo que sucede al interior de Morena. Yo creo que desde su posición es muy importante conocer ese punto de vista, que no es, hay que señalarlo, propio. Andrés Manuel López Obrador, como atinadamente lo ha dicho Isidro Pastor, sostuvo esta política de no excesos, no lujos, no vehículos caros, etcétera, desde el año del 2006 y la materializó en el gobierno. Retomar esta política no debería de sorprendernos a nadie en Morena, porque sabemos con claridad que a lo que se refiere es que en el servicio público no debe haber excesos y no debe de haber compras que le signifiquen al gobierno cargas innecesarias. Por eso se eliminaron las partidas secretas. Por eso se eliminó del presupuesto tanto de la federación como de los estados y de los municipios. Acuérdense ustedes, había una partida para la vestimenta de los presidentes, gobernadores o presidentes municipales. Se eliminaron. Se ha dicho y se ha sostenido, en mi caso yo lo sigo también, no hemos metido una sola factura por una comida en Restaurantes caros. restaurantes ni caros ni baratos. Yo me pago mi comida y cuando hay eventos protocolarios que tengo que invitar, pues ni modo, tengo que invitar de la bolsa del presidente municipal, lo cual hago con mucho gusto porque promuevo mi ciudad. Vehículos, yo estoy utilizando mi vehículo personal. Yo no sé si sea caro o barato, pero yo lo digo con todo. Es una Yukon 2018, si mal no recuerdo. Para algunos será cara, para otros será barata. Eso es insignificante, cuestión de enfoques. Y de tal suerte que, insisto, esto no es nada nuevo. Es importante que el movimiento lo refresque, lo retome, para que siga vigente, para que en este recambio del poder, que además es una situación permanente que deberá de sufrir el partido Morena, el movimiento, cada 5 o 6 años o cada 3 años, en el caso de los presidentes municipales, pues lo tengamos presente, que sea parte de nuestros principios. A mí me llama la atención, por ejemplo, y creo que es un error,
que en lugar de que sean lineamientos, esto debieron de formar parte de la declaración de principios de Morena, y no de simples lineamientos que no tienen, y perdón, voy a hacer una crítica, ojalá no me lo tomen a mal, no tienen una vinculación clara. Si alguien en un tribunal apela que no son parte del estatuto o de los principios básicos, seguramente va a ganar en un tribunal. Lo mismo que va a acontecer con el tema de la reelección o del nepotismo. Y aquí me quiero detener un poco. Yo he votado en contra de la reelección desde el año 2000-2001, que fue la primera ocasión que se presentó con Vicente Fox. Soy antirreeleccionista. Así me voy a mantener. Pero políticamente conviene, ¿no? Yo creo que por una situación bastante clara, hoy se está repensando en varios partidos, no solamente en Morena, el tema de la reelección. Porque sí se cometieron abusos, porque sí hubo excesos, porque se ha parcelado el poder en los municipios, se ha concentrado en unas cuantas familias, y eso desde luego es peligroso. El modelo idílico nos diría que si tienes más años en el poder, en el ejercicio, tienes oportunidad de desarrollar un proyecto, también eso es cierto y es válido. Sin embargo, creo también que el electorado ya cambió. El mismo presidente López Obrador lo decía. El pueblo es sabio, tonto el que crea que el pueblo es tonto. Y si entonces creemos en que tenemos un pueblo suficientemente politizado y que hemos hecho el trabajo ideológico suficiente y necesario para que una persona, un candidato del partido, del movimiento se presente, el pueblo se va a expresar libremente. Claro. Confiemos en el pueblo, es lo que yo creo. Más allá de mi posición personal, tratemos al electorado como mayor de edad. Ok. Desgraciadamente en las esferas del poder no se está viendo así. Pensamos todavía en que formamos parte de esa clase política iluminada que representa al pueblo. Y mira, durante décadas sufrimos varios yerros de los cuales estamos pagando las consecuencias. Y en el tema del nepotismo, voy a hablar ahora sí en primera persona, yo no tengo ningún problema, mis hijos no están en edad de ser candidatos a presidentes municipales y mucho menos, pero sí he militado junto con compañeros desde la izquierda desde hace varias décadas en que hermanos hacían política, Como los Monreal. como los Monreal, como Higinio Martínez y su hermano, como José Luis Jaime y su esposa, como varios compañeras y compañeros que han dado grandes batallas en la vida política. Y me parece un exceso, insisto, en tratar de limitar derechos fundamentales de las personas por una cuestión meramente transitoria. Ok. Y lo digo por todos, no quiero defender a nadie en particular. Creo que aquí la prudencia y la ética de los militantes también debiera cobrar eco. He visto excesos. He dado mi opinión también sobre el particular al interior del partido y fuera del partido para combatir esos excesos. Claro. Porque creo que un militante que ha hecho el trabajo, que ha construido el partido en las calles, que ha tocado puertas, etcétera, no le pueden limitar su derecho por el hecho de que algún familiar tenga ese cargo. Sí. Creo que la militancia debe reconocerse, debe prevalecer. Y finalmente decir, también creo que es violatoria de derechos fundamentales. En cualquier tribunal se puede ganar. Y creo que en ese sentido se han equivocado mis compañeros de Morena. Y debiera ser en todo caso parte de su declaración de principios o de su estatuto y no de simples lineamientos que no tienen una exigibilidad al 100%. Miguel, como especialista, dice Sheinbaum que el pueblo sí votó por algo diferente a la forma en la que se están conduciendo algunos personajes políticos, claramente se refiere de Morena y el PT. Si analizamos en cuestión de términos políticos electorales, Morena tiene una estructura, gobierna el país, gobierna estados, gobierna municipios, pero ¿tú crees que realmente la sociedad vaya a calificar en algún momento a los candidatos por la forma en la que se conducen personalmente, es decir, esos excesos que ya le preocupan a la presidenta de la República? ¿O no es así y pues finalmente Morena con su estructura
puede seguir siendo un partido que gane elecciones? Bueno, hay que decir como es que en el A mí no 2000, me preocupa la presidenta, eso es claro. por supuesto, en el 2018 la gente votó en contra de los vicios más evidentes del viejo PRI. O sea, en todas las encuestas, al PRI se le tenía como corrupto, se le tenía de muchas maneras negativas y la gente votó contra eso. Hubo un personaje que con su carisma, con su arrastre, con su congruencia de vida, llega a la presidencia de la República y pasa 6 años deconstruyendo ese viejo sistema y logrando cosas que no había logrado el PRI en las últimas décadas. Una de ellas, poder hacer una afinidad de electores afines a él y afines a lo que él representa. Estamos hablando hoy de que Morena tiene una gran base social, entre otras cosas por los programas sociales, pero también por el arraigo que logró Andrés Manuel con las personas. Más allá de si son voto de clase, que yo no coincido totalmente con eso, etcétera. Hoy Morena tiene una gran base social que no tiene ningún partido, ninguno, hoy. Hoy, si hubiera una ley, que no la hay, de que los partidos tuvieran que competir solos, Morena se llevaría la gran mayoría de todos los cargos a nivel de república. También hay que mencionar que el estado de ánimo social, que en el 24 el estado de ánimo social fue de continuidad, votaron más que por Claudia Sheinbaum, votaron por la continuidad de lo que representó Andrés Manuel y la política social de Andrés Manuel López Obrador. O sea, sí, la presidenta llegó, sacó 35 millones de votos, lo que sea, pero en realidad fue el trabajo político de Andrés Manuel el que lleva al poder a la presidenta de la República. Y yo cierro esta segunda ronda de comentarios diciendo lo siguiente. A la presidenta me parece que le preocupa más lo que está pasando dentro de Morena que lo que está pasando fuera de Morena. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de partidos que se está recomponiendo, un sistema de partidos donde hasta este momento el partido más fuerte es el PAN, pero el PAN controlado como hace muchos años, como hace más de 20 años, estaba controlado por algunas familias y esas familias obviamente se quedan con las mejores posiciones, las pluris, las candidaturas de municipios y distritos que van seguros, etcétera, y que no han crecido, no han hecho militancia. Igual en el Estado de México, Este es un tema de que podrán enojarse varios, incluso amigos, pero es cierto. El PAN no ha crecido. Claro. El PRI, un PRI dividido entre dos grupos esencialmente, los que son del presidente nacional y los que son contrarios al presidente nacional. Y mientras esa división en el PRI no se supere, el PRI no va a crecer políticamente, electoralmente. Un MC que está en la encrucijada de seguir creciendo, hoy lo tenemos en niveles de 6-7 normal y hasta niveles de 11-12 en algunos municipios. Lo digo porque he hecho encuestas y así me lo arroja. Pero que esté en la encrucijada política de hacer acuerdos con el PAN, pero dejando a un lado al PRI, o subirse en alianzas parciales PAN, PRI, MC y PRD, con lo poco que traiga el PRD. MC está en esa encrucijada y puede definir las alianzas. Y el tema final, está clarísimo que en esta política de acuerdos, los partidos, la única manera de que compitan con Morena es con una gran alianza electoral. En el 2027, solo con una gran alianza electoral. Hace unos minutos decías que pues López Obrador fue un personaje en particular. No todos son López Obrador, o sea, no todos pueden asumir que la política que él implementó, que la austeridad, él fue un político punto y aparte. Morena puede subsistir en los próximos años
apostándole a los problemas sociales, apostándole a que son gobierno, a que pues son diferentes. ¿La gente está conforme con eso nada más? Yo creo que Morena debe seguir construyendo caudillos. O sea, México ¿Eh? quiere caudillos, en tu punto de vista. La política en el mundo, Ok. el Papa es caudillo, Donald Trump es caudillo, todos son caudillos, hombre, nada más que en el PRI nos enseñaron cuando yo estuve allá, primero las instituciones, luego los hombres. Era la forma de disfrazar, de engañar. Así engañaban. Y decían tantas cosas, pero revisemos la historia de los presidentes de la República Panista, ahí tienes de los más grandes. Y fue un caudillo, Lázaro Cárdenas. Ya en la época posrevolucionaria. Ujú. ¿Estamos? Ahí tienes otro caudillo, López Mateos. O sea, inclusive quien se comió todos los excesos de López Mateos fue Díaz Ordaz. Pero el que le tocaba la mano dura, el trabajo, inclusive reprimió una huelga de ferrocarriles y de médicos. Y de médicos. Y de maestros. O sea, le tocó la chamba difícil, luego tuvo el problema del 68. ¿Sí? O sea, sí me explico. Y por ejemplo, a Luis Echeverría se le critica muchísimo ese también el jueves de Corpus y algunas otras cosas. Pero si, seamos objetivos, Luis Echeverría fue de los presidentes que más repartió. Fue el de los que tenían más visión social. Un ejemplo. Teníamos la prepa en Atlacomulco. Yo estaba estudiando todavía en la secundaria. Y dice, es que va a venir el presidente de las dice que bueno, el presidente Echeverría. Le pidieron unos libros para la biblioteca. Bueno, integró una biblioteca extraordinaria y no solamente eso, 2 camiones para los jóvenes. O sea, de ese tamaño era Luis Echeverría. Entonces, yo respeto a todos los que me digan que la política es de instituciones. Los cambios no los generan las instituciones, los generan los caudillos. Pero claro, nos tacharon, encajonaron el concepto de caudillo como los violentos, los que solamente resolvían los conflictos por medio de las armas. ¿No? ¿Quién dice que un caudillo es eso? No es cierto. Un caudillo es el que marca una forma y que los gobernados se pliegan o se suman a eso. Eso es un caudillo, el que marca rumbo, el que tiene un liderazgo. Por eso yo creo que la presidenta tiene un liderazgo fuerte. Entiendo lo que dice aquí Miguel y en esto sí coincido con él, que fue un reconocimiento al trabajo del presidente López Obrador. El éxito de la elección del 2024. Claro que sí, pero la presidenta está construyendo su propio rumbo, tiene posturas muy sólidas y yo tengo que reconocer, me gusta la forma de cómo está gobernando Claudia Sheinbaum. Este país está teniendo personalidad propia y no se doblega y no se dobla, como que le calcula bien ante los señalamientos y la amenaza de Donald Trump, de los aranceles. Calma, yo le digo, calma, espera. Han salido bien las cosas, ¿no? Sí, Económicamente. claro, las ha hecho bien y te digo, para mí es innecesario lo otro. Ahora, definitivamente yo creo que yo quiero insistir, Morena tiene que asumir, inventar una nueva forma de conducta política. Todavía hay cosas que arrastra del PRI y todos esos señalamientos, por ejemplo, como aquí se dijo, de corrupción, de manipulación y etcétera. Esa forma de gobernar todavía tiene algunos. Pues es parte del sistema, yo creo que ahí está. Pero inclusive tenemos que aspirar a transformar la legislación ¿Ok? para que sea diferente. Edgar, ¿tú ves a los partidos políticos de oposición a Morena trabajando con una línea contundente? Digo, pues sí está alta la aprobación de la presidenta, hay opiniones positivas, pero hay problemas en el país, hay inseguridad, hay pues todavía gente que no ve resueltos sus problemas en algunos estados, algunas entidades que gobierna Morena como Guerrero, como Chiapas, Tabasco, pues todavía no han resuelto sus problemas como quisiera la gente. Pero ver los partidos políticos a la altura de eso. A ver, yo quiero regresar al tema de la base social y justamente eso nos va a llevar al 2027.
En esta base social que tiene Morena, habrá que identificar si esta está consolidada por los partidos, por los programas sociales, perdón, o por una estrategia de comunicación que ha sido muy exitosa, que no lo hicimos en esta mesa, que se viene diciendo desde hace 12 años y que ha sido el discurso que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador, que por supuesto ha continuado Claudia Sheinbaum y que está en los lineamientos que mencionaron en días pasados. Y este discurso pues no hace otra cosa más que hacer que las personas escuchen lo que quieren escuchar. Nos vamos a este concepto de la posverdad. Y hace sentido. O sea, cuando tú hablas que las instituciones son corruptas y que estás luchando contra las instituciones, que están los hermanos y los primos y los hijos de los tomadores de decisiones en los principales puestos políticos, y entonces tú vas en contra de eso. Cuando dices pues que un camioneta último modelo pues no representa al pueblo, sino representa los intereses personales, y tú estás en contra de esos, todo eso al final del día hace eco pues en una persona o una familia que tiene un salario mínimo. Y estamos hablando del 55% de la población. Entonces, cuando tú le dices a la gente lo que quieren escuchar, más allá de si reciben o no un programa social, pues tú coincides con él. Y lo vemos todos los días en las redes sociales. Cuando tú lees lo que tú quieres, lo que has sentido con tu visión, lo que has sentido con tu forma de entender el mundo. ¿Hasta dónde va a ser sostenible esta posverdad? Yo pensaría, y ahí sí respondo la parte del 2027 y de cómo va a venir una decisión dentro de Morena, sobre todo de abajo para arriba. O sea, hay unas fuerzas muy particulares de los distintos partidos políticos de oposición, PRI, PAN, PRD, MC, y partidos locales, inclusive en otras entidades, en donde, más allá de este discurso nacional, la diferenciación de los candidatos y los pocos resultados que puedan tener este gobierno hegemónico en distintos municipios, bueno, pues va a abrir la puerta para que se vayan recuperando algunos municipios, se vayan recuperando distritos locales y, por supuesto, entren diputaciones federales. ¿Qué tendría que estar haciendo la oposición en este momento? Bueno, pues una estrategia focalizada. El gran problema es que estos partidos políticos, PAN, PRI y MC, siguen actuando como si fueran partidos nacionales, como si fueran con una estrategia paraguas que naturalmente no permite ahondar en donde verdaderamente tienen a su militancia o sus posibles seguidores, porque también hablemos de MS en particular. Pues no es un partido que tenga militancia, pero sí hay una gran base de seguidores que con un discurso correcto pueden seguirlo. En el caso del PRI y del PAN, que son partidos más tradicionales, ahí sí tienen que enfocarse en cuidar a sus militantes en las regiones en donde están naturalmente acuñados. En el Estado de México es muy clara esas regiones, pero en el país también. Entonces, ¿qué tenemos que hablar? Ya no de partidos nacionales, de partidos locales que permitan afianzar esta fuerza en sus regiones, y entonces el discurso para el 2027 no será esta derrota estrepitosa que han tenido en las elecciones concurrentes, sino como otra vez vuelven a recuperar territorio, y eso permite generar ánimos de cara al 2030. Pues no tenemos una bola que nos permita conocer el futuro. Entonces, y naturalmente el 2030 pasa por 2027, en donde creo que sí tendrán una ruptura todos estos grupos de Morena y una posibilidad de abrir brecha de nueva cuenta a los partidos opositores. Insisto, siempre y cuando entiendan que no son partidos nacionales y que las estrategias tienen que estar claramente focalizadas y direccionadas. Ricardo, a ver, en Morena hacen falta caudillos, liderazgos políticos. Hay que ver que López Obrador fue un personaje importante, pero pensar en nuevos liderazgos. En ese tema que estamos comentando, ¿cuáles son tus valoraciones? En Morena debe prevalecer el movimiento. Y como todo movimiento debe haber dirigentes que conduzcan al movimiento en todos los niveles, nacional, estatal, municipal, regional. Evidentemente que en los movimientos hay un recambio más frecuente de esos cuadros. Y qué bueno. Yo siempre he defendido el tema de que Morena no es un partido como tal. Es más, no surgió para ser un partido político, se construyó por necesidad como un partido político. Andrés Manuel fue muy claro y muy consecuente en la conformación de Morena como un movimiento, porque sabe que un movimiento lo que te permite es dinamismo.
pierde las rigideces propias de los partidos políticos y esto lo nutre conforme la situación concreta en el municipio, en el distrito, en el estado o a nivel nacional lo requiera. Entonces yo creo que ese modelo debe prevalecer en Morena y por lo tanto estamos obligados a que haya cada vez más dirigentes. Esto también nos lleva a un proceso natural político en que los dirigentes de antaño, como atinadamente como caudillos, pues también tienden a retener el poder. Y no solamente en Morena, ¿Cacicazgos? ¿Se convierten en cacicazgos? se convierten muchos de ellos en cacicazgos. Y yo siempre he dicho, fíjate, lo decíamos Rosendo Marín y yo desde 1989, 90, el problema no es que existan caciques, el problema es si el cacique es bueno o el cacique es malo. Así piensa la ciudadanía. Por eso el tema de la reelección no le cae tan mal a muchas personas en varios municipios. Si lo hace bien, que sea nuestro cacique, no hay problema. Queremos buenos servicios, queremos buena seguridad, queremos esto, queremos lo otro, y si alguien lo lleva, qué bueno. Entonces yo creo, finalmente, y con esto yo concluyo esto, Morena debe sancionar duramente los actos de corrupción. En eso no debe de haber complacencia. ¿Por qué? Porque fue la base sobre la cual se dio el crecimiento exponencial de Morena. Y por eso creo que todos los gobiernos, estatal o federal, deben actuar con mano dura con todos los representantes populares y con las administraciones públicas. Claro. Hay que también subrayar que el término de que Morena se haya iniciado como un movimiento, porque permitía que, a diferencia del partido político, podían recibir a personajes que quizás como partido político no hubieran tenido esa apertura para que López Obrador pudiera ganar la presidencia. Tuvo dos participaciones antes que pues no quiso hacer alianzas con actores políticos que no estaban tan identificados con la izquierda. También hay que decirlo claramente. La clase política somos menos del 1% de la población. Y ese menos del 1% de la población es quien conduce a todo este país. Por lo tanto, el rejuego en que si no me dan la oportunidad, porque ya fui dirigente de base, dirigente municipal, etcétera, y no me dan la posibilidad de acceder al poder público, como lo dice el artículo 41 constitucional, como una función de los partidos políticos, como un medio para llegar a la representación pública, entonces nos vamos a otro lado. Claro. Este fenómeno es normal, natural y va a seguir sucediendo. Y creo que en ese sentido, ya cada quien tomará las decisiones que estime pertinentes, influyen otros factores, el tema de comunicación de masas, el tema de cómo se van articulando las fuerzas en cada uno de los municipios, de las secciones electorales, etcétera, quién comunica sus acciones de gobierno, quién no las comunica, cómo hay una contrainformación respecto a la posición, sea del gobierno o sea de la oposición, porque eso también hay que valorarlo, y desde luego cómo desmontas pues muchas de las trampas mediáticas que la oposición, al caso de Morena, nos quieren llevar y que cada vez se evidencian más. Claro. Yo hoy te puedo decir, yo veo una oposición pulverizada y estoy sorprendido. Jamás pensé, como militante de la izquierda, que en tan poco tiempo se haya hecho añicos el sistema tradicional. Ok. Miguel, ahora, el tema de la no reelección o reelección, el nepotismo o no nepotismo, abre la puerta para que ciertos partidos políticos tengan mayor participación, mayor posibilidad de retener el poder. Digo, si en Tlalnepantla no se le permite a Raciel Pérez ir por la reelección, Isaac Montoya Naucalpan ir por la reelección, si en Toluca Ricardo Moreno no va a reelección, si en la zona oriente los actores políticos de Moreno, o incluso donde el PAN gobierna, si en Metepec, Fernando Flores no tuviera la posibilidad de que algún familiar fuera candidato, o en Huixquilucan, les quita o les resta rentabilidad electoral. ¿Eso también es importante para los partidos políticos, el tema de la reelección y el nepotismo? Bueno, el 2027 este tema hace más complejo la sucesión en los municipios. ¿Por qué? Porque está claro que efectivamente Morena estaba pensado, diseñado para funcionar como movimiento más que como partido, Ahora, pero te interrumpo. La lucha al interior de los partidos políticos, si estos personajes que hablo no se reeligen, para acceder por nosotros. a eso voy.
Pero en el momento en que Morena logra el poder, literalmente se ensancha. Se ensancha de actores políticos, de aliados o falsos aliados, como sea. Pero hoy, yo lo dije, lo digo con todo respeto, hoy Morena vomita actores políticos. No necesita más. Entonces, literalmente, el que lleva la complicación más alta es el propio Morena por una razón muy simple. Porque los actores emergentes, los que están abajo, los que están queriendo levantar la mano, van a presionar muy fuerte para que no sea Raciel, no sea Isaac Montoya, no sea Ricardo Moreno, no sea Azucena Cisneros. Van a presionar muy fuerte y van a presionar generando perturbaciones tensivas que le van a meter complicaciones al proceso. Adicionalmente a eso hay grupos dentro de Morena que también van a seguir levantando la mano para que les respeten sus posiciones o incluso ganen otras. Y los propios aliados. El PT va a querer que le respeten sus posiciones, el Partido Verde va a querer crecer sus posiciones en la medida en que represente mejor en las encuestas, etcétera. Es decir, el partido que tiene más complicaciones de operación política es Morena. El PRI y el PAN no necesariamente tienen esas complicaciones. El PAN me parece que la tiene más fácil, o sea, los municipios que tienen, los distritos que tienen seguros, las plurinominales, se pueden perfectamente repartir entre quienes en este momento gobiernan ese partido, son dueños del partido. Y en el caso del PRI también tienen una complicación de unidad, porque por una parte el liderazgo férreo, tradicional de hacer política de Alito, va en contrasentido contra lo que están pidiendo justamente los líderes priistas, otros caudillos, uno que otro cacique priista, pues que está pidiendo que también ellos los tomen en cuenta y no los toman en cuenta. Claro. Ahora, en el PAN y PRI no hay esa complicación porque ellos pues, nunca estuvieron empujando que la no reelección y el nepotismo. Al contrario, a algunos actores políticos en particular les conviene que pues no se pongan esos candados. Isidro, a ver, Morena se pondrá en una complicación sin la reelección. Si estos personajes políticos de los que estamos hablando, si no se reeligen, primero, pues tú le entiendes a esto. ¿Quién va a hacer el gasto político electoral en las elecciones? Y segundo, abre la posibilidad de que los diputados locales o síndicos o regidores pues peleen por esas candidaturas y genere mayor división. La zona oriente del Estado de México, donde tiene mayor dominio Morena, concentra alrededor de 10 millones de habitantes. A Morena le conviene que haya reelección en el 27. ¿O cuál es tu punto de vista? Pues yo estoy de acuerdo. Yo no sé si lingüísticamente o semánticamente, no lo sé. Confieso mi ignorancia. Tendríamos que cambiar inclusive la forma de comunicar. ¿Reelección de personas o reelección de forma? No sé cómo se... Bueno, llamémosle continuidad. Se le llamó elección consecutiva. A ver, bueno, no llamémosle continuidad. O sea, hace rato Miguel lo dijo claramente que la gente votó porque continuara el modelo de Morena con López Obrador. Y yo estoy de acuerdo, que así fue. Entonces, si un gobernante está haciendo las cosas bien, casi en automático la gente va por él. ¿Cuánto atacaron al presidente López Obrador? Algunos medios de comunicación muy poderosos del interior del país y del extranjero. No hicieron mella. ¿Por qué? Porque nomás voy a poner un ejemplo. Mientras que el PRI ayudaba parcialmente a algunos de manera clientelar para obtener votos en las elecciones con becas, con gestiones, con todo eso, el presidente López Obrador lo metió a la Constitución. Y ahí está ya es un beneficio generalizado. Tuve una plática el fin de semana de alguien que me decía, oye, el presidente López Obrador ha sido el gobernante que más ha endeudado a este país. Le digo, mira, no me voy a poner a discutir si es verdad o no lo que me dices.
lo que la gente siente y ve, que aunque se haya endeudado, el beneficio, el dinero público llega a todos. Está llegando a todos. Y cuando gobernaba el PRI no llegaba a todos. Llegaba solamente a algunas partes, por eso, o a algunas personas. Por eso debemos ser objetivos. Permítanme insistir, nuevo orden social, nueva forma de hacer política, porque seguimos teniendo categorías y seguimos analizando a Morena como un ejercicio del poder parecido al del PRI. Claro que sí hay coincidencias, ahí está el sistema político, está en la Constitución y está en las leyes secundarias. Lo que importa es la conducta de la gente y claro que deben de modificarse la normatividad, porque yo creo que Moreno debe estar más allá de la reelección o de la no reelección, si les beneficia o no. Todos los gobernantes de Morena deben hacer su mejor esfuerzo para ser congruentes con sus postulados Claro. políticos. Si es así, yo creo que no habrá preocupación, no habrá preocupación alguna, porque además, tristemente, coincido con Ricardo. El fenómeno que sería a partir del 18, del 2018, pulverizó a todos los partidos. ¿Por qué? Porque estaban dirigiendo y gobernando quienes no deberían estar ahí. Ok. Entonces eran nada más muñequitos manejados que actuaban en función de quienes los habían puesto, en función del beneficio de la gente. Porque ya se vio claramente, López Obrador trabajó por la gente y en automático. ¿Me permite hacerte un paréntesis? Adelante. Que será mi conclusión. Lo peor que le puede pasar a Morena es que el PRI pierda su registro, porque entonces le daremos la oportunidad de que se renueve. Edgar, en la selección del 2027 no va a estar López Obrador. Es claro que influyó y sigue influyendo en mucho del posicionamiento que tiene Morena. De ahí voy a que mi pregunta es si Morena podría garantizar triunfos sin que haya reelección de los actuales presidentes municipales. Gobiernan las demarcaciones más relevantes de ese estado. Y esto también hay diputados locales que tienen liderazgo en sus distritos, que son los que traen pues, recursos para que fueran presidentes municipales y porque tienen una trayectoria política. Para Morena es necesaria la reelección. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que para todos los partidos políticos que tienen cargos y que gobiernan es necesaria la reelección, porque eso les garantiza tener el uso de los recursos. Pero los PRI y PAN no tienen la posibilidad de reelegirse en los municipios más Pero en importantes. el caso de Morena sí lo están utilizando y naturalmente va a haber divisiones, eso va a ser claro. Y hay ejemplos, como el caso de Catepec, en donde el peor enemigo de un morenista fue otro morenista. Y así se va replicando en cada uno de los municipios. Yo creo que los más afectados en el caso de la no reelección podría ser Morena, pero ojo, hasta donde yo entiendo, de acuerdo con los lineamientos, en el 2027 todavía se va a permitir la reelección, así que no van a tener ese problema. Y están asegurando precisamente, y eso fue justamente parte de esta desobediencia que se tuvo frente al pronunciamiento de la presidenta, y es garantizar el 27 como para que estas reglas, estas nuevas reglas, estos nuevos lineamientos de Morena se apliquen hasta el 2030. Y entonces mantienen el discurso, nada más lo posponen. Entonces, en este hipotético, no aplicaría porque finalmente van a competir en el 2027 con las mismas reglas. Ahora vuelvo al punto que comentaba hace ratito. Mientras el PRI, el PAN, MC y los otros partidos locales logren focalizar sus estrategias, eso va a llevar a que más allá de las políticas nacionales, la ciudadanía sí pueda señalar con precisión todos los errores que está cometiendo Morena. Porque el discurso nacional es uno, pero la realidad en los municipios de distintos estados de la República y la realidad en las legislaturas es otra. Entonces, ahí es en donde vuelvo a la estrategia de la oposición. Tienen que incidir en lo local. Mientras no haya estas estrategias focalizadas y mientras se piense en una estrategia de oposición paraguas, que además es claro que no existe, sería muy complicado recuperar espacios. Y quiero regresar un poquito al tema que comentaba Isidro. Otra vez es un asunto de discurso. Quiero ponerme además en mi papel de tecnócrata. ¿Cuánto tiempo va a aguantar la economía
para seguir manteniendo estos programas sociales, sobre todo en un contexto mundial en donde la economía está en vilo y en donde no sabemos claramente cómo está desacelerando el modelo económico mexicano, en donde los ingresos son limitados y los egresos siguen siendo constantes y peor aún crecientes, porque la base social pues ya no es de 30 millones de beneficiarios o de 23 que traían, sigue creciendo a 25 con los programas sociales, sobre todo en estas lógicas que los hacen constitucionales y por supuesto que no están mal. El asunto es de una decisión técnica, hasta Claro. dónde la economía va a aguantar. Pues va a aguantar hasta que vayan aumentando la carga fiscal a los contribuyentes, apretar más para que pues la clase media pues aporte más a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT y hacer más rigurosos los esquemas que ya son complicados de fiscalización. Efraín, antes de que te sumaras a esta mesa hablábamos de los Gracias. lineamientos de Morena que aprobó, que si hay que utilizar carros blindados, que si los escoltas, que si la ropa de marca, zapatos de 50,000 pesos. Hablábamos también del avance de los partidos políticos de oposición a Morena, que si existen o no existen, que si la reelección es necesaria para algunos partidos políticos en el 2027. Eres un hombre informado, eres un hombre que conoce cómo se desarrollan estas decisiones. ¿Sí le está pegando a Morena? ¿Por qué crees que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, haya puesto esto en el escenario del Consejo Nacional, que se quedará en lineamientos, bases bien establecidas? A ver, no se adelanten quienes quieren ser candidatos a gobernadores, hay que revalorar cómo nos estamos conduciendo, la reelección siendo el 27, pero el nepotismo no. ¿Cómo los leíste en los últimos días? Mira, yo creo que nuestro país en esta dinámica democrática que se encuentra, enfrenta grandes retos. La presidenta está muy consciente de esta dinámica y yo creo que es la más consciente que sabe que al no existir oposición, porque comparto lo que Ricardo dice, no hay oposición. Que eso no es bueno, ¿eh? Absolutamente no. O sea, para ninguna sociedad que busque preciarse de una democracia sana, el no tener oposición, pues simplemente le anula las posibilidades de contrastar, de confrontar, etc. Entonces, ella está bien consciente que el peor enemigo de Morena es Morena. ¿Y cómo es posible que veamos que en un estado como Chihuahua, ¿sí?, de manera flagrante, ¿sí?, se empieza una campaña? Y se dice que no se está haciendo nada malo, que porque se está ayudando a la gente. Bueno, eso, si hubiera incendiado el país, si hubiera ocurrido hace 25 años, ¿o no, señor expresidente del PRI? ¿Sí? Eso es inadmisible. ¿Por qué? Porque la propia oposición en aquella época luchó por establecer una serie de reglas claras que permitieran una participación de todos. Entonces, la presidenta está bien consciente, ¿sí?, y yo le aplaudo esa dinámica, porque ella ve que si no hay oposición, Morena se va a destruir a sí misma. Ok. Yo no creo, con todo respeto para mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, yo no creo en la reelección. Lo he expresado históricamente. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana nunca va a dejar de estar presente con sus virtudes y con sus desviaciones en cualquier organización humana. Y si hay reelección, pues simple y sencillamente va a tratar de hacerse lo necesario para asegurar esa parte. Habrá pocos que no lo hagan, mis respetos, pero la gran mayoría va a tratar de verlo de esa manera. O sea, nuestro país ya vivió eso y por algo quedó perfectamente claro: sufragio efectivo, no reelección. Hasta la próxima.